Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el arqueólogo Sergio Gómez Chávez. Él es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, arqueólogo de formación inicial con un doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Está adscrito a Teotihuacán. Él ha sido autor de muchos artículos, alrededor de 100, fundamentalmente sobre Teotihuacán y diferentes aspectos de la vida que ahí se desarrolló. Durante varios años pues, fue profesor de la Escuela Nacional de Antropología. Entre 2005 y 2006 realizó estancias académicas y de investigación en la Sorbona, París 4, y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Ha dictado conferencias en museos y universidades en diferentes partes del mundo, en donde también ha sido en muchos de estos lados profesor, invitado y conferencista. Desde 2002, perdón, dirige el proyecto La Ciudadela, así como el proyecto Tlalocan, consistente en la exploración del túnel bajo el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán. En 2005 recibió el premio Teotihuacán por la mejor investigación sobre Teotihuacán, y en 2015 la Academia de Ciencias Sociales de China otorgó el History Award 2015 por el mayor descubrimiento arqueológico en el mundo. El doctor Sergio nos hablará de la importancia que sus proyectos tienen para la conservación del patrimonio cultural de nuestro país y del mundo, y sobre los efectos que el recorte presupuestal que esta administración quiere aplicar, cómo afectan estos recortes a la investigación. Todo esto como parte del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, hemos querido echar a andar en defensa precisamente de los proyectos y su financiamiento. Sergio, cuéntanos de tus quehaceres por allá en Teotihuacán y de tu vida académica en el INAH. Antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en este ciclo de charlas en las que distintos investigadores abordamos la situación en la que se encuentra el patrimonio arqueológico de México, la investigación y la manera como afecta precisamente el recorte presupuestal que ha impuesto el gobierno federal a toda el área de investigación, fundamentalmente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para poder hablar y entender realmente la magnitud de este recorte, tendremos que abordar muy rápidamente cuáles son la importancia de la investigación que se lleva a cabo en Teotihuacán. Teotihuacán es un sitio excepcional, es un sitio clave para abordar el estudio y la investigación de problemas y aspectos que no solo atañen a México y su pasado, sino inclusive al desarrollo mismo de la humanidad. Por esta razón, investigadores e instituciones de todo el mundo realizan trabajos de investigación en Teotihuacán y se abordan problemas como el surgimiento de las clases sociales, los sistemas de producción, la estructura y del pensamiento y la cosmovisión, la religión, el urbanismo sobre todo también. Se trabajan investigadores de muchas partes del mundo sobre tratar de entender y descifrar cómo funcionan las estructuras del poder. Todos estos problemas que atañen al conocimiento mismo del desarrollo de la humanidad son muy importantes y por esa razón trasciende que este recorte que se ha impuesto, recorte presupuestal que se ha impuesto a la institución, pues de alguna u otra manera nos afecta a todos como país y como mexicanos. Teotihuacán es un sitio realmente excepcional. Nosotros tenemos, se han hecho investigaciones aquí en este lugar que ya tienen más de un siglo, investigaciones de manera formal, y nosotros tenemos mucho conocimiento sobre lo que es este lugar. La ciudad tuvo una extensión de cerca de 23 kilómetros cuadrados, más de 2,000 conjuntos arquitectónicos que conforman toda la traza urbana de lo que es este impresionante lugar. Una ciudad que estuvo organizada en barrios e incluso se han reconocido
la presencia de grupos foráneos que vivieron aquí en Teotihuacán por muchos años y que se constituyeron como barrios foráneos en este lugar. Esta es la trascendencia de este lugar. Por esa razón, no podemos obviar cuál sería el impacto de este recorte presupuestal. Nosotros sabemos que Teotihuacán fue el mayor centro de producción, distribución y consumo que existió en toda Mesoamérica. Objetos como estos que ven en la imagen son objetos cosas que se fabricaban en Teotihuacán y eran muchos de ellos exportados a sitios muy lejanos con los cuales Teotihuacán mantenía vínculos y relaciones. ¿Por qué es importante la conservación de Teotihuacán? ¿Para el turismo? No necesariamente. Teotihuacán es importante porque los monumentos arqueológicos que están expuestos y que podemos visitar son una muestra de la riqueza cultural y el pasado histórico de los mexicanos. Estos monumentos son una muestra de la capacidad creadora del ser humano. Es el sitio, vale decir, el sitio arqueológico con la mayor superficie excavada y expuesta, no solamente de México, sino probablemente de todo el continente americano. Por esa razón, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y todos los mexicanos tenemos la obligación de conservarlos. Y es importante, ahora sí, después de entender esto, porque también es importante para el turismo, porque la afluencia de millones de personas que cada año llegan a este lugar es una parte importante de la economía local. Cientos de familias y miles de personas subsisten gracias al derrame económico que genera el sitio de Teotihuacán y por eso debemos de conservarlo. ¿Por qué es importante la difusión del conocimiento que tenemos sobre Teotihuacán? Desde mi punto de vista, los sitios arqueológicos como los monumentos históricos son recursos y elementos para la educación y sirven para el fortalecimiento de la identidad nacional. La preservación de nuestra memoria histórica es fundamental para la comprensión de nuestra idiosincrasia y de la nación mexicana. Entendernos por qué somos como somos tiene que ver con la forma como entendemos el pasado y cómo lo investigamos. Por tal razón, desconocer todos estos procesos de nuestra historia es negar nuestra identidad y nuestro ser espiritual. Voy a hablar muy rápidamente de 3 investigaciones que se llevan a cabo en Teotihuacán por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Una de ellas es muy importante, dirigida desde hace ya varios años, desde 1992, por el profesor Rubén Cabrera. Una investigación en lo que fue un barrio de la antigua ciudad de Teotihuacán, donde se han hecho descubrimientos excepcionales, increíbles. Por primera vez tenemos la evidencia de lo que fue el sistema de escritura en Teotihuacán. Y hemos incluso propuesto que podemos llegar a conocer cuál era la lengua dominante que se hablaba en Teotihuacán. Objetos impresionantes y pinturas como las que ven ustedes se han descubierto en este sitio que viene trabajando Rubén Cabrera desde hace muchos años. Lugar donde se ha recuperado la mayor cantidad de esqueletos de las personas que vivieron en Teotihuacán, enterradas con todos los objetos y las cosas con las que trabajaban, sus herramientas de trabajo y muchos de los objetos que producían. La investigación en este lugar es excepcional porque es la primera vez que nos acercamos al conocimiento del modo de vida, de la forma de vida de la gente común que residía en este lugar. Por esa razón es que este lugar en el cual viene trabajando el profesor Rubén Cabrera requiere no solamente de un programa de mantenimiento y restauración permanente, sino de los recursos necesarios para llevar a cabo todos estos trabajos de mantenimiento y restauración continuos. La falta de estos recursos seguramente ocasionaría la pérdida y destrucción de algunos de los hallazgos más relevantes que se han realizado en las últimas décadas en Teotihuacán. Otro proyecto muy importante que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia es dirigido por la arqueóloga Yuli Gazola. Ella está trabajando todos estos aspectos de las primeras etapas y fases de desarrollo de la sociedad teotihuacana. Yo estoy desarrollando un proyecto, dirigiendo un proyecto desde 2003 que tiene que ver con la conservación
y la investigación de lo que es el complejo arquitectónico de la Ciudadela. Este proyecto surgió precisamente por nosotros llamamos la atención de los problemas tan graves que estaba sufriendo este impresionante edificio que conocemos como el Templo de Quetzalcóatl, que nosotros ahora le llamamos el Templo de la Serpiente Emplumada, y que estaba sufriendo daños realmente muy graves. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene la obligación de conservarlo. Estábamos haciendo los trabajos de conservación cuando un día de pronto, en 2003, descubrimos casi de manera accidental la entrada a un túnel que tiene cerca de 2000 años de antigüedad. Hemos tardado casi un poco más de 10 años en llevar a cabo la exploración sistemática, muy cuidadosa, de este conducto subterráneo que tiene cerca de 103 metros de longitud. Hemos retirado casi 1.300 toneladas de tierra y piedra con ayuda de muchos de los trabajadores y arqueólogos que han dedicado mucho tiempo, como nosotros, a entender qué era lo que estaba sucediendo ahí abajo. Hemos descubierto cosas realmente excepcionales, únicas, que nunca antes se habían encontrado en Teotihuacán. Miles y miles de objetos de una calidad extraordinaria, muchos de ellos importados desde lugares muy lejanos, objetos que nunca antes se habían recuperado en ninguna exploración arqueológica, no solo en Teotihuacán, sino incluso en México. Como estos que ven, esta es una pequeña muestra de los miles, más de 130,000 objetos que hemos logrado recuperar y sobre los cuales estamos avanzando. Tenemos muchos objetos que fueron importados desde la zona maya, de jade, de una calidad extraordinaria, y que nos hablan, nos indican de la relación que mantuvo Teotihuacán con muchos sitios mayas desde el inicio de nuestra era. Cosas excepcionales como estas pelotas y bolas de hule que se usaban para el juego de pelota, y el ámbar también, un objeto de ámbar, cosas, todas ellas que son importadas, que fueron importadas por los teotihuacanos desde lugares muy lejanos. Tenemos, en toda la historia de la arqueología de Teotihuacán, solamente se había recuperado un objeto de madera. Nosotros, con las exploraciones que llevamos abajo en el túnel, tenemos más de 8,000 objetos y fragmentos de madera que es necesario que los estudiemos y los conservemos. Cosa impresionante, es un lugar que no había sido alterado de ninguna manera, ni por el viento, ni por nada. En cientos de años hemos recuperado más de 20,000 diferentes semillas de todo tipo de plantas. Tenemos incluso el gusto de decir que tenemos la mayor cantidad de cacao que se ha recuperado en una exploración arqueológica en México. Poco menos de casi medio kilo de cacao que también habría sido importado, seguramente del área maya, de la región del Soconusco. Esqueletos de un montón de animales que se están estudiando y que nos van a permitir entender mucho del uso ritual, del uso que le daban los teotihuacanos a las diferentes especies de animales. Algo que ha sorprendido es el hallazgo de mercurio líquido en este lugar. Nunca antes se había encontrado mercurio en México, en algunos sitios en la zona maya y en muy pequeñas cantidades. También tenemos algunos fragmentos de piel humana. Vean ustedes la cantidad de materiales que nosotros recuperamos durante el proceso de excavación. Y así como se ve en esta imagen, muchas otras ofrendas en las cuales recuperamos. Hemos prácticamente terminado el trabajo de exploración. Quedan algunos detalles, pero a la par que estamos llevando a cabo el trabajo de campo, de extracción, de exploración de los objetos, también estamos llevando a cabo el trabajo de gabinete y de laboratorio, en el cual contamos con la colaboración de diversos especialistas y técnicos que nos auxilian en el estudio y la conservación de todos los materiales que hemos recuperado. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos contar con la colaboración de estos ayudantes, de estas personas que nos auxilian, y asimismo de los materiales que se requieren, sobre todo para la cuestión de la conservación. Hoy en día, con tanta información que estamos generando gracias a la utilización de diversas tecnologías, es necesario que tengamos la ayuda, la colaboración de expertos que se dedican a hacer los estudios de los procesos de digitalización de la información. Entonces, estoy muy contento porque muchachos muy jóvenes, personas muy jóvenes se han integrado a este proyecto y están desarrollando cosas como estas que ven impresionantes.
cosas que nos van a permitir, sin poder visitar el sitio, hacer los recorridos virtuales. Tenemos un compromiso muy fuerte con los trabajos de conservación de los diferentes objetos que hemos recuperado. La madera requiere procesos de trabajo muy, muy cuidadosos, porque si no, de otra manera, perderíamos la evidencia más grande de objetos de madera que se hayan recuperado en México, y con esta antigüedad tan grande. Tenemos la colaboración de arqueólogos, pero también de muchachos, de técnicos, personas que nos hemos formado como técnicos y que nos ayudan precisamente al armado de los objetos, y que luego los mandamos o pasan a la otra área de restauración, donde ya nos los devuelven para su catalogación y su eventual exhibición. Hemos desarrollado, imaginen ustedes la importancia de este trabajo de formación de recursos humanos, la innovación de técnicas para la restauración de la pintura mural más antigua que se ha recuperado hasta ahora en Teotihuacán. Estas pinturas tienen cerca de 2000 años, fueron elaboradas sobre un enlucido de barro, y por lo tanto requieren de tratamientos específicos. Y nuestros muchachos, los muchachos que nosotros hemos capacitado y formado poco a poco, han desarrollado técnicas para la conservación de estos murales, y ahora los podemos ya prácticamente exhibir. El trabajo que realizan los arqueólogos es fundamental, porque no solamente se dedican a la clasificación, a la contabilidad de estos, sino también nos proporcionan interpretaciones sobre los distintos materiales. Como bien decía la compañera María, en 2015 nos entregaron un reconocimiento. La Academia de Ciencias Sociales de China nos entregó un reconocimiento, el Field Discovery Award, no por la cantidad de objetos, sino porque todo este conjunto de objetos en este contexto en el cual, y la forma como lo hemos explorado, nos van a ayudar a entender mucho mejor aspectos de la vida y del pensamiento de los antiguos teotihuacanos. Este reconocimiento que nos otorgó la Academia de Ciencias Sociales de China no es propiamente para un proyecto en especial, sino es un reconocimiento a la labor que llevan a cabo todos los investigadores que trabajan para esta gran institución, para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Teotihuacán es excepcional, pero así como nosotros tuvimos la suerte de trabajar en Teotihuacán, muchos arqueólogos en otros sitios más pequeños tienen también la obligación de conservar y trabajar y contribuir al conocimiento de lo que fue el pasado prehispánico de México. Finalmente, tenemos que preguntarnos, ¿de qué manera afecta el recorte presupuestal a la investigación, la conservación de los resultados, en este caso particular, del proyecto de exploración que dirijo? Perderíamos la continuidad del laboral del personal que no pueda ser contratado. Han sido muchos años de estar capacitando a este personal, y obviamente no podemos detenerlos si no les ofrecemos un trabajo y un salario digno. Por tal razón, tienen todo el derecho de buscar otras alternativas, y nosotros perderíamos mucho con ello. Existiría el riesgo latente de perder lo que se conservó por cientos de años por una falta de recursos. Si no contamos, o si contamos con el personal, pero no contamos con los recursos económicos para la compra de aquellas cosas que se requieren en los trabajos de conservación, sería una lástima que pudiéramos perder cosas tan valiosas como la madera, como el ámbar, y como muchas otras cosas, como las mismas semillas que hemos logrado recuperar, y que ha costado mucho, mucho esfuerzo, mucho dinero, de dinero además del pueblo de México, porque los salarios y todo el recurso viene de los impuestos que pagamos los mexicanos. Perdería el Instituto Nacional de Antropología e Historia credibilidad, porque nosotros tenemos la obligación de devolver a la gente, al pueblo, lo que nosotros estamos investigando. Por eso también tenemos que preguntarnos, ¿hay alguna posibilidad de evitar que que el recorte presupuestal afecte a la investigación y la conservación? Yo creo que es posible. Y es posible si existe la voluntad política y se reconoce el valor social que tiene la investigación científica, y no solamente arqueológica, sino toda la investigación científica que se desarrolla en este país.
Es posible si se reconoce la importancia educativa que tienen los sitios arqueológicos y los monumentos históricos, que va más allá de considerar el uso lucrativo y turístico de los sitios arqueológicos como se pretende de alguna manera ver con algunas posiciones políticas. Es posible revertir esta afectación a nuestro patrimonio si se otorga el presupuesto necesario para la investigación y la conservación. Y nos podríamos preguntar, es que no hay dinero. Debemos decir, no hay dinero, sí hay. Lo que pasa es que necesitamos reorientar los recursos hacia otros elementos. Nunca antes había gastado y destinado tanto dinero a las fuerzas, al ejército, para la compra de insumos militares, como se ha hecho en esta administración. No es que no haya dinero, hay el dinero, lo que pasa es que tenemos que reorientar y dar prioridad a cuestiones como la educación y la cultura en este país. ¿Alguna pregunta, María? María. No, pues me parece que es muy clara tu propuesta, de cómo afectaría a esta serie de investigaciones que indudablemente tienen que ver pues en la educación, pero que además todo este patrimonio cultural, independientemente de que nosotros lo investiguemos, es propiedad del pueblo mexicano, y si no se le cuida, es al pueblo mexicano al que se le está afectando su patrimonio. Y bueno, en este último sentido de lo que decías, me gustaría agregar que sí hay presupuesto y que hay una parte de ese presupuesto en concreto en los proyectos del Tren Maya y del Tren Transísmico, lejos de ayudar a conservar este patrimonio, va a ayudar a deteriorarlo, porque se van a afectar zonas arqueológicas, poblaciones de pueblos nativos, y en favor de pues, polos de desarrollo y de negocios que no responden a los intereses locales, sino que responden a intereses que van de fuera de esas localidades. Sergio, yo te agradezco muchísimo tu participación y no sé si quieras tú agregar algo antes de terminar con esta pequeña videocharla. Y bueno, decirte que te invitaremos luego para ampliar acerca de todo lo que están descubriendo, estudiando, sistematizando allá en sus proyectos. Nada, soy simplemente agradecerte, María, la oportunidad de participar en este ciclo de charlas en el que queremos dar a conocer cuál es la importancia del trabajo de investigación, de conservación y difusión que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y solamente para terminar, sí me gustaría señalar que, como bien señalas, creemos que sí va a haber una afectación muy fuerte por la echada a andar del famoso Tren Maya, el tren transísmico, porque para llevar a cabo las investigaciones en estos lugares tan sensibles, se acaba de descubrir una de las estructuras más grandes que existieron en todo el mundo mesoamericano, se requiere mucho tiempo, se requiere mucha metodología y la colaboración de muchos especialistas. No se trata nada más de ir a poder salvar, rescatar lo que se pueda por la afectación de las máquinas, sino se requiere realmente de estar comprometidos con la investigación científica que requiere nuestro patrimonio arqueológico de México. Muchas gracias. Bueno, pues más que gracias a mí, yo agradecería al comité del sindicato, que es el que está impulsando esta serie de charlas y nosotros estamos colaborando con ellos. Sergio, muchas gracias.